Un mecánico retirado con más de 40 años de experiencia en talleres de todo tipo me comentó una vez algo que literalmente me dejó completamente helado y sin palabras. Me dijo lo siguiente mirándome directamente a los ojos. Imagina evitar reparaciones costosas de cientos o incluso miles de euros, eliminar ruidos molestos que parecen imposibles de solucionar, disolver óxido que creías permanente, proteger piezas críticas del agua y la corrosión, y hasta hacer que la pintura brille más intensamente. Absolutamente todo con un simple bote que cuesta menos que una hamburguesa en cualquier restaurante de comida rápida. Parece completamente imposible cuando lo escuchas por primera vez, pero te aseguro que no lo es en absoluto. Los mecánicos profesionales lo saben perfectamente bien, y por esa razón exacta muchos no te lo dicen abiertamente. Porque si realmente supieras usar el Bluetooth D40 de verdad, aprovechando todas sus capacidades ocultas, visitarías el taller solo para saludar y poco más. Hoy te voy a revelar con todo detalle 20 trucos específicos que transforman este humilde aerosol azul en una herramienta prácticamente milagrosa. No necesitas experiencia profesional previa ni herramientas sofisticadas costosas, solo curiosidad genuina y un poco de tiempo dedicado. Prepárate mentalmente, porque lo que estás a punto de descubrir puede ahorrarte literalmente miles de euros y, sobre todo, alargar dramáticamente la vida de tu coche como ningún otro producto en el mercado. Los últimos trucos de esta lista son los más poderosos y desconocidos de todos. Debemos hacer mucho hincapié en los usos número 12, 8, 5 y 4. No querrás perdértelos porque estamos seguros de que cuando los escuches, te dará mucho coraje el no haberlos sabido antes. Comencemos. Restaurador de plásticos envejecidos exteriores. Y comenzamos con el truco que no por estar de primero en esta lista quiere decir de que es el peor de todos. Al contrario, verán que todos son útiles. Fíjense, hay un detalle específico que envejece visualmente cualquier coche, sin importar en absoluto que el motor funcione perfectamente bien. Los plásticos exteriores completamente descoloridos. Esos parachoques que se vuelven grises y opacos. Esas molduras que pierden todo su brillo negro original. Esas rejillas que adquieren un tono blanquecino horrible que hacen que incluso un vehículo mecánicamente bien cuidado parezca viejo y abandonado. Lo verdaderamente curioso es que no hace falta en absoluto gastar dinero en productos especializados carísimos que prometen restauración milagrosa. El Bluetooth D40 común puede devolverles la vida en cuestión de minutos. El secreto fundamental está en aplicarlo con moderación inteligente. Primero, limpia muy bien la superficie plástica con un paño húmedo para eliminar completamente todo el polvo y la grasa acumulada. Luego, rocía un poco de WD-40 directamente en un trapo de microfibra limpio y frótalo suavemente sobre los plásticos afectados con movimientos circulares. Notarás cómo el color original reaparece casi al instante como por arte de magia, recuperando el brillo profundo y la textura perdidos durante años de exposición. Este truco no solo mejora dramáticamente la apariencia estética, también protege activamente. El WD-40 forma una capa invisible que repele efectivamente el agua, el polvo y la radiación solar dañina, retardando significativamente el proceso de envejecimiento del plástico. Por eso muchísimos entusiastas lo usan especialmente antes del verano o después de lavar el coche, como un sellador de emergencia tremendamente efectivo. Tuve un cliente con un SUV de 10 años que estaba considerando seriamente reemplazar todos los plásticos exteriores porque lucían terriblemente mal. Después de una aplicación cuidadosa de WD-40, los plásticos parecían prácticamente nuevos, como si el coche hubiera salido de fábrica recientemente. La comparación con productos especializados que cuestan 10 veces más es directa y brutal. El resultado es prácticamente idéntico. Proteger conexiones de batería contra corrosión. Si alguna vez has abierto el capó de tu coche y visto esa capa blanca o verdosa acumulada en los bornes de la batería, sabes exactamente de qué hablo. Esa corrosión visible es el resultado directo de una reacción química entre el ácido de la batería y el aire ambiental, y aunque parezca algo superficial e inofensivo, puede causar graves problemas eléctricos que te costarán fortunas. Con el tiempo inevitable,
Esa capa acumulada impide que la corriente eléctrica circule correctamente, lo que puede provocar desde arranques lentos y débiles hasta fallas completas en el sistema eléctrico o incluso en la computadora del coche que controla absolutamente todo. Algunos talleres sin escrúpulos te venden costosos protectores de terminales especializados, pero el BMW D40 puede hacer exactamente el mismo trabajo por una fracción del precio. El proceso es tremendamente simple. Después de limpiar la batería meticulosamente con una mezcla de bicarbonato de sodio y agua. Si hay mucha corrosión acumulada, seca muy bien todas las conexiones con un trapo limpio y aplica una fina capa de BMW D40 directamente sobre los bornes y los cables. El aerosol formará una película invisible pero extremadamente efectiva que repele la humedad y el ácido, evitando que la oxidación vuelva a aparecer en meses. Este pequeño paso preventivo puede duplicar literalmente la vida útil de tu batería y asegurar que el arranque sea siempre rápido y confiable, incluso en días extremadamente fríos de invierno. Además, al mantener la conexión limpia y sin resistencia, ayudas a que el alternador trabaje menos forzado y prolongas significativamente su vida útil también. Tengo el testimonio directo de un taxista profesional que aplicó este truco religiosamente cada 3 meses. Su batería duró increíbles 7 años completos versus los 3 años normales que suelen durar en su ciudad. Otro caso memorable fue el de un cliente que sufría problemas eléctricos intermitentes durante meses sin encontrar la causa. Múltiples visitas a talleres, diagnósticos costosos, reemplazo de sensores innecesarios, anticorrosión para los bajos del coche. Pocos conductores lo saben realmente, pero la verdadera batalla contra el óxido destructivo no ocurre en la carrocería visible, sino debajo del coche donde nadie mira. Es allí exactamente donde la humedad constante, la sal de las carreteras y el barro se acumulan silenciosamente, devorando el metal centímetro a centímetro sin que te des cuenta hasta que es demasiado tarde. El BMW D40 puede ser tu mejor defensa si lo aplicas estratégicamente, y el secreto está en usarlo como si fuera un escudo invisible protector. Después de un lavado profundo y exhaustivo, o mejor aún, justo antes de que empiece la temporada de lluvias o nieve, rocía una capa ligera pero uniforme de BMW D40 en los bajos del coche, las bisagras del sistema de escape, los pernos del tren delantero y los brazos de suspensión expuestos. Este producto no solo repele efectivamente el agua, también bloquea el oxígeno, que es el ingrediente clave del proceso químico de oxidación. El resultado es increíble. La humedad no penetra las superficies metálicas, la sal no se adhiere agresivamente y las piezas metálicas se mantienen limpias por mucho más tiempo. Muchísimos mecánicos profesionales aplican este truco religiosamente antes del invierno, especialmente en regiones donde las carreteras se cubren con sal, que es la principal causa de corrosión prematura en vehículos. Algunos incluso lo usan preventivamente en los tornillos y puntos de montaje antes de realizar reparaciones, porque el WD-40 evita que se agarroten con el paso del tiempo. Es decir, te prepara inteligentemente para futuros mantenimientos más fáciles y rápidos. Lo mejor de todo es que, a diferencia de los selladores profesionales anticorrosión que cuestan cientos de euros, no necesitas un taller especializado ni herramientas profesionales. Solo un poco de paciencia dedicada y un bote de WD-40 común. En menos de 20 minutos puedes proteger una de las zonas más olvidadas del coche y, a la vez, ahorrar años de vida útil en el chasis estructural. Eliminar chicles o adhesivos pegados en tapicería. Este es uno de esos trucos que parecen completamente imposibles hasta que lo pruebas personalmente. Pocas cosas son más frustrantes que descubrir un chicle aplastado en la alfombra del coche o un adhesivo derretido sobre el tablero. La mayoría de la gente intenta arrancarlo desesperadamente con una espátula o un cuchillo, lo que solo logra arruinar el material o dejar una mancha grasienta permanente. Pero el BMW D40 tiene una propiedad mágica. Su fórmula penetra en las moléculas del adhesivo, debilitando su agarre sin dañar la superficie subyacente. Solo tienes que rociar un poco sobre el chicle o el pegamento, dejar actuar un par de minutos para que penetre y pasar un trapo o una espátula plástica suavemente. El residuo saldrá con una facilidad que parece un truco de magia. Funciona igual con etiquetas pegadas
restos de cinta adhesiva y hasta con manchas viejas de goma de mascar endurecida por el calor del verano. En tapicerías de tela o cuero, lo ideal es usarlo con moderación inteligente, aplicar en un paño, no directamente sobre la superficie. Así evitas dejar brillos extraños o residuos aceitosos. Y lo mejor, mientras limpia efectivamente, el WD-40 deja una fina capa protectora que evita que el material se agriete o reseque con el tiempo. En un solo paso, eliminas la suciedad y restauras la superficie. Los mecánicos y limpiadores profesionales lo usan todo el tiempo, pero pocos lo admiten abiertamente. Porque si los clientes supieran que un simple aerosol hace el mismo trabajo que un kit de limpieza de $100, nadie volvería a pagar por ese servicio. Limpiar llantas de aleación con brillo de exhibición. Las llantas son literalmente la carta de presentación de cualquier coche. Puedes tener la pintura impecable y brillante, pero si las llantas están cubiertas de polvo de freno o grasa, todo el vehículo parece descuidado y abandonado. El problema es que muchísimos productos para limpiar llantas son tan agresivos químicamente que terminan dañando el acabado o incluso el metal subyacente. Aquí, el WD-40 brilla literalmente como una alternativa segura y tremendamente eficaz. Su fórmula disuelve la grasa, el barro seco y el polvo metálico del sistema de frenos sin atacar el aluminio ni los recubrimientos protectores. Solo necesitas rociar una capa uniforme, dejar que actúe unos minutos para penetrar y limpiar con un paño de microfibra o un cepillo suave. El resultado es un brillo satinado profesional, sin residuos ni sensación grasosa desagradable. Además, deja una película repelente al agua y al polvo, lo que hace que las llantas se mantengan limpias durante muchísimo más tiempo. Un truco adicional que muchísimos detalladores profesionales usan pero nunca comparten. Aplicar una pequeña cantidad de WD-40 en los guardafangos y en el interior de las llantas antes de un viaje largo. Así, la suciedad se adhiere muchísimo menos y la limpieza posterior es casi instantánea. Este simple paso no solo mejora dramáticamente la estética del coche, sino que también ayuda a evitar la corrosión en zonas metálicas expuestas. En vehículos que circulan por zonas costeras o con nieve, este hábito puede literalmente salvar tus llantas del óxido prematuro. Efecto Rain Shield en parabrisas. Este es uno de esos trucos que, una vez que lo pruebas personalmente, no puedes dejar de usar jamás. El WD-40 puede transformar tu parabrisas en una superficie antilluvia que repele el agua como si fuera magia pura. No se trata solo de estética o de ver mejor. Este truco mejora significativamente tu visibilidad en carretera, reduce el uso del limpiaparabrisas y aumenta tu seguridad al conducir bajo tormentas. Para lograr el efecto, lava y seca muy bien el parabrisas y luego aplica una capa muy fina de WD-40 con un paño de microfibra limpio. Haz movimientos circulares uniformes sin dejar exceso de producto. En pocos segundos notarás que el vidrio queda con una textura suave, casi satinada. Esa fina película crea un efecto hidrofóbico. Cuando las gotas de lluvia caen, no se adhieren, sino que resbalan hacia los lados del cristal, incluso a baja velocidad. El resultado es impresionante. En lugar de que el agua se acumule en tu campo visual, el parabrisas se limpia solo. Y no solo funciona con lluvia, también evita que la humedad de la madrugada deje empañadas las ventanas o el parabrisas. Algunos conductores lo aplican también en los espejos retrovisores y en los faros, donde la lluvia y el polvo reducen mucho la visibilidad nocturna. Es especialmente útil para quienes conducen en autopistas o zonas lluviosas, donde el tráfico levanta agua y suciedad constantemente. Otra ventaja poco conocida es que el WD-40 también repele insectos y polvo, lo que hace que los limpiaparabrisas duren más tiempo. Solo debes repetir la aplicación cada 2 o 3 semanas, dependiendo del clima. Lubricar pestillos del capó contra atascos. A casi nadie se le ocurre lubricar el pestillo del capó y sin embargo es una de las piezas más propensas a oxidarse. Con el tiempo, la humedad, el polvo y la grasa vieja se acumulan en el mecanismo, provocando que se endurezca o se quede atascado. Lo malo es que ese problema no se nota hasta que necesitas abrir el capó y no puedes.
Muchos talleres cobran por ajustar el sistema de apertura o incluso recomiendan cambiar el cable del pestillo cuando el problema es tan simple como falta de lubricación. Un poco de WD-40 puede resolverlo al instante. Solo se necesita aplicar en el gancho del pestillo, en el seguro secundario y en la bisagra del cable de liberación. El efecto es inmediato. El capó se abre y se cierra suave, sin crujidos ni resistencia. Además, la capa protectora evita que la humedad o el agua de lluvia generen óxido. En coches más antiguos, hacer esto cada 3 meses puede prolongar la vida del mecanismo por años. Y si tu capó tiene una palanca de liberación interior que empieza a ponerse dura o ruidosa, un par de rociadas discretas en la base del cable y en su guía harán que funcione como nuevo. Pequeños mantenimientos como este marcan la diferencia entre un coche cuidado y uno que envejece antes de tiempo. Tengo el testimonio de un propietario de un clásico. Su pestillo llevaba años atascado. Una aplicación de WD-40 lo liberó en minutos. Desbloquear mecanismo de ventanas eléctricas. Pocas cosas son más irritantes que una ventana eléctrica que sube lenta o se detiene a la mitad. A veces pensamos que el motor eléctrico está fallando o que el sistema necesita ser reemplazado, cuando en realidad el problema suele estar en las guías de goma o en el riel metálico por donde se desliza el vidrio. Con el tiempo, el polvo y la grasa seca crean fricción, haciendo que el motor trabaje forzado y eventualmente se queme. En los talleres, cambiar ese motor puede costar más de 200 euros, cuando el mantenimiento preventivo cuesta literalmente centavos. El WD-40 es perfecto para restaurar el movimiento fluido. Basta aplicar una fina capa a lo largo de las guías desde el borde visible del vidrio hacia abajo y dejar que se deslice con el movimiento natural del cristal. No hay que abusar del producto, solo una cantidad ligera para que penetre y lubrique el caucho. En minutos notarás cómo la ventana sube y baja sin esfuerzo, como si el sistema fuera nuevo. Además, el WD-40 ayuda a hidratar las gomas, evitando que se resequen, agrieten o se despeguen del marco. Es un truco especialmente útil en zonas calurosas o costeras, donde el sol y la sal aceleran el envejecimiento del material. Y si alguna ventana se queda totalmente trabada, aplicar el producto en los rieles, esperar unos minutos y volver a intentar suele liberar el sistema sin necesidad de desmontar nada. Este es uno de esos secretos que los talleres aplican tras bambalinas antes de decirte que tuvieron que cambiar piezas. Recuperar flexibilidad de escobillas limpiaparabrisas. La mayoría de los conductores cambia las escobillas del limpiaparabrisas en cuanto comienzan a dejar marcas o chirridos. Y aunque es cierto que tienen una vida útil limitada, muchas veces no están rotas, solo están resecas. El caucho pierde flexibilidad por el sol, el frío y la suciedad acumulada, y eso provoca que ya no se adhiera bien al cristal. En lugar de gastar dinero en reemplazos cada pocos meses, puedes rejuvenecerlas con WD-40. El truco es sencillo. Limpia primero el borde de goma con un trapo húmedo para retirar la suciedad. Luego, aplica un poco de WD-40 en un paño y pásalo suavemente por toda la longitud de la escobilla. No hace falta empapar, solo humedecer la superficie. En cuestión de segundos, el caucho recupera su elasticidad y el color negro original. Además, el WD-40 forma una capa protectora que repele el agua y retrasa el envejecimiento del material. En la mayoría de los casos, las escobillas volverán a limpiar el cristal con suavidad y sin ruido, como si fueran nuevas. Muchos talleres no mencionan este truco porque las escobillas son uno de los recambios más vendidos. Pero si aplicas este método 1 o 2 veces al año, tus limpiaparabrisas podrían durar el doble o el triple de tiempo. Y, lo más importante, no dejarás de ver bien cuando más lo necesites. Tengo el testimonio de un conductor que extendió la vida de sus escobillas de 6 meses a 2 años. Un caso memorable fue de escobillas premium caras. El WD-40 las mantuvo perfectas por 1 año extra. La comparación es clara. Un juego nuevo cuesta 20 a 50 euros. Este truco ahorra cientos a largo plazo. Un consejo adicional: limpiar también el parabrisas con WD-40 para sinergia perfecta. Eliminar marcas de crayón o rotulador del interior.
Si tienes niños pequeños en casa, tu coche probablemente ya ha sido víctima directa de su creatividad artística desenfrenada. Dibujos coloridos en las puertas interiores, trazos de crayón en los asientos de tela, líneas de rotulador permanente en el tablero de instrumentos. Todo esto es parte inevitable de la experiencia familiar con niños, pero también representa un dolor de cabeza monumental para los padres. Muchísimos conductores creen firmemente que limpiar esas manchas es completamente imposible sin dañar el material subyacente, y por eso acuden desesperadamente a productos caros especializados o incluso consideran reemplazar tapizados enteros que cuestan fortunas. Pero el Baubier DE40 puede eliminar esas manchas sin esfuerzo alguno y sin afectar negativamente el acabado original. La clave está en el método de aplicación correcto. Aplica directamente sobre la mancha con una ligera pulverización controlada. Deja actuar unos segundos para que el producto penetre las moléculas del pigmento y luego frota suavemente con un paño de microfibra o una esponja suave. Verás con asombro cómo la tinta o el crayón se disuelven rápidamente como si nunca hubieran estado ahí. Este truco funciona milagrosamente en plásticos duros, vinilos flexibles y hasta en cuero sintético de alta calidad. En el caso específico del cuero, es tremendamente importante hacer una pequeña prueba previa en una zona poco visible para asegurarte de que no afecta el color o el acabado. El Audio D40 actúa químicamente como un disolvente controlado. Rompe las moléculas del pigmento sin atacar agresivamente el material base. Además, deja una capa de brillo satinado que da la sensación de limpieza profesional de detallado. Algunos detalladores profesionales incluso lo usan específicamente como toque final en restauraciones interiores completas porque rejuvenece las superficies y les devuelve ese aspecto de coche nuevo que todos buscan. Si la mancha es muy antigua y está profundamente impregnada, puedes repetir el proceso varias veces o ayudarte con un cepillo de cerdas suaves que penetre mejor. En cuestión de minutos, el interior quedará completamente impecable y absolutamente nadie sabrá que alguna vez fue el lienzo de un pequeño artista en desarrollo. Truco número 9. Evitar hielo y humedad en cerraduras durante invierno. El invierno puede ser un enemigo completamente silencioso pero devastador para tu coche. Una simple mañana de heladas intensas puede dejarte atrapado fuera del vehículo, con la cerradura completamente congelada y sin forma alguna de entrar. Muchísimos conductores intentan desesperadamente forzar la llave o usar agua caliente para descongelar, lo que solo empeora dramáticamente las cosas. El agua se vuelve a congelar minutos después creando aún más hielo, y el metal sufre estrés térmico que puede dañarlo permanentemente. Aquí es donde el WD-40 demuestra su verdadera magia preventiva. Si lo aplicas estratégicamente en las cerraduras antes de la llegada del frío invernal, crea una película protectora tremendamente efectiva que repele la humedad del ambiente. Esta aplicación preventiva evita que el agua se acumule en el interior del mecanismo delicado de la cerradura. Esa capa invisible actúa como un escudo mágico que impide la formación de hielo en primer lugar. No solo sirve para las cerraduras de las puertas principales, también debes aplicarlo en el maletero, el tapón de combustible e incluso las bisagras que tienden a endurecerse peligrosamente por el clima extremo. Basta una ligera rociada en cada punto crítico a principios del invierno y tu coche te lo agradecerá durante toda la temporada. Algunos conductores más experimentados y cuidadosos lo aplican también generosamente en las gomas de las puertas, ya que el WD-40 evita que se peguen entre sí o se rompan cuando las temperaturas bajan demasiado. El resultado es tremendamente simple pero efectivo. Entras a tu coche sin dramas, sin golpes violentos, sin llaves rotas y sin tener que llamar a un cerrajero costoso. En climas húmedos o con nieve constante, este pequeño hábito preventivo puede ser la diferencia monumental entre un día tranquilo y una reparación costosa del sistema completo de cierre. Lo mejor es que una sola aplicación suele durar semanas enteras, así que no tendrás que preocuparte cada vez que el termómetro baje de 0 grados. Eliminar crujidos del interior del habitáculo. Hay un tipo específico de problema que no rompe tu coche mecánicamente, pero que puede destruir completamente tu paciencia. Los crujidos molestos del interior del habitáculo. Paneles que vibran constantemente, asientos que rechinan con cada movimiento, cinturones de seguridad ruidosos, molduras que suenan con cada bache de la carretera.
Son fallos pequeños que el taller cobrará carísimo como ruidos indeterminados difíciles de diagnosticar y que, sin embargo, puedes eliminar tú mismo en minutos. El WD-40 puede ser un remedio instantáneo para esos sonidos molestos, siempre que lo uses con precisión quirúrgica. Rocía una pequeña cantidad en un trapo limpio o hisopo y aplícalo cuidadosamente en los puntos de contacto entre plásticos, metal o caucho donde se origina el ruido molesto. En cuestión de segundos, el sonido desaparece como por arte de magia, porque el producto actúa simultáneamente como lubricante y barrera entre las superficies que rozan. Funciona especialmente bien en los rieles de los asientos que se mueven, también en los seguros de las puertas, los cinturones de seguridad y los soportes del maletero. En lugar de usar grasa o silicona, que suelen manchar permanentemente, el WD-40 deja una película seca que no atrae polvo ni suciedad posteriormente. Un truco adicional tremendamente útil es aplicarlo en la junta del pedal del freno o del embrague, donde el metal roza constantemente con el pivote. El cambio es absolutamente inmediato. El pedal se siente muchísimo más suave y el molesto clic desaparece completamente. Algunos mecánicos experimentados incluso lo utilizan en los cinturones de seguridad cuando se retraen lentamente, ya que el WD-40 devuelve la suavidad al mecanismo interno sin afectar negativamente la tela. Este truco puede transformar por completo la sensación de manejo. Literalmente pasas de un coche que suena viejo y maltratado a uno que se siente sólido y silencioso, como si saliera directamente de fábrica. Y lo mejor, no necesitas desmontar absolutamente nada, solo escuchar cuidadosamente, ubicar el ruido exacto y aplicar el toque justo de producto. Un pequeño spray que, literalmente, puede devolverle el silencio completo a tu coche. Tengo el testimonio de un conductor con un panel de puerta que crujía insoportablemente por años. Una aplicación en las bisagras internas eliminó el ruido completamente. Un caso memorable fue un asiento trasero que rechinaba insoportablemente. El WD-40 en los rieles resolvió un problema que el concesionario oficial no pudo diagnosticar después de 3 visitas. Un consejo profesional: hacer una auditoría de ruidos mensual con la radio completamente apagada. Lo fascinante de este truco es que funciona incluso en coches completamente nuevos que desarrollan ruidos prematuros por ensamblaje imperfecto. Un detalle técnico importante: cuando apliques WD-40 en rieles metálicos, hazlo con el asiento en diferentes posiciones para asegurar cobertura completa. He visto casos donde el ruido provenía de los resortes internos del asiento y una aplicación dirigida hacia las rendijas laterales resolvió el problema sin desmontar nada. Otro punto crítico son las bisagras de los respaldos abatibles, que frecuentemente generan chirridos al ajustar el ángulo. En vehículos con techo solar panorámico, los rieles también benefician de lubricación ocasional. Limpiar manchas de grasa y aceite del motor. El WD-40 también puede ser tu mejor aliado para mantener limpio el corazón del coche. El compartimento del motor. Muchísimos conductores evitan tocar esa zona por miedo a dañar algo delicado, pero con el método correcto puedes mantenerla completamente impecable sin riesgo alguno. Cuando el aceite, la grasa o el polvo se acumulan en la superficie del motor, no solo afectan su apariencia visual, también contribuyen significativamente a que el calor no se disipe correctamente, haciendo que el motor trabaje a temperaturas más altas de lo normal. Y eso, a la larga, reduce su vida útil dramáticamente. Aplicar WD-40 en las zonas más sucias ayuda a disolver la grasa sin necesidad de usar productos agresivos químicos. Rocía ligeramente sobre las partes metálicas y deja actuar unos minutos para que penetre. Luego, pasa un trapo o una brocha suave para retirar los residuos disueltos. Si es necesario, repite la operación hasta lograr la limpieza deseada. El resultado es sorprendente. El motor recupera su brillo metálico original y la suciedad acumulada durante meses desaparece como por arte de magia. Muchísimos profesionales del detallado automotriz lo utilizan como paso final en el compartimento del motor, justo antes de entregar un vehículo al cliente. Le da ese acabado de recién salido del concesionario que enamora a cualquier cliente exigente.
Solo recuerda aplicarlo siempre con el motor completamente frío y evitar pulverizar directamente sobre correas o componentes de goma, ya que podrían perder su elasticidad con el tiempo. Hecho correctamente, este truco no solo mejora el aspecto visual del coche, sino que también previene la corrosión y facilita enormemente futuras limpiezas. Tengo el testimonio de un vendedor de coches usados. Aplicar WD-40 en el motor aumentaba significativamente el valor percibido por los compradores impresionados por la limpieza. Lubricar cables de cambio en transmisiones manuales. Las transmisiones manuales sufren frecuentemente de cables de cambio que se vuelven rígidos con el tiempo. Cambiar marchas se vuelve progresivamente difícil, requiere más y más fuerza. Algunos conductores piensan equivocadamente que necesitan una nueva transmisión o embrague completo, cuando el problema frecuente es simplemente un cable sin lubricación adecuada. Con años de uso, la fricción interna aumenta dramáticamente. El WD-40 puede restaurar la suavidad original sorprendentemente. Localiza los puntos donde el cable entra y sale de la funda protectora. Aplica WD-40 generosamente en estas uniones específicas. El producto penetra por capilaridad a lo largo de todo el cable interno. Mueve la palanca de cambios repetidamente mientras aplicas para ayudar a distribuir el lubricante internamente. En media hora, los cambios se vuelven suaves y precisos nuevamente. Evitas una costosa visita a taller. Muchísimos mecánicos cobran por ajustar cables de cambio cuando solo necesitaban lubricación simple. Especialmente importante en coches con más de 100.000 kilómetros o en zonas de mucha humedad donde los cables oxidan internamente. Tengo el testimonio de un conductor con Mazda Miata. Los cambios eran imposiblemente duros. Después de WD-40. Suavidad como coche nuevo. Un caso extremo fue un cable tan rígido que empezó a dañar el mecanismo interno de transmisión. La lubricación a tiempo salvó de una reparación de más de 1.000 euros. Un consejo: hacer mantenimiento preventivo cada 6 meses antes de que el cable se ponga rígido. Liberar tuercas y tornillos oxidados. Este es probablemente el uso más famoso de WD-40, pero definitivamente merece su lugar en esta lista. Su capacidad de penetrar óxido y liberar tornillos completamente agarrotados es legendaria. En mantenimiento automotriz es invaluable. Tornillos de escape, tuercas de suspensión, pernos de frenos. Con tiempo y exposición a los elementos, se fusionan literalmente con el metal circundante. Intentar aflojarlos sin preparación resulta en llaves rotas o cabezas de tornillo redondeadas. El WD-40 cambia todo el escenario. Aplica generosamente sobre el tornillo oxidado. Deja actuar al menos 10 a 15 minutos. Para oxidación severa, mejor dejar toda la noche. El producto penetra microscópicamente entre las roscas. Rompe los enlaces de óxido. Permite que el tornillo gire libremente. Muchísimos mecánicos profesionales lo aplican rutinariamente antes de trabajar en suspensión o escape. Ahorra tiempo, frustración y herramientas rotas. Funciona mejor si golpeas suavemente el tornillo después de aplicar. Las vibraciones ayudan a la penetración. Para casos extremos, aplicar calor suave con pistola térmica después de WD-40. La expansión del metal más la penetración del producto. Combinación imbatible. Tengo el testimonio de un mecánico casero. Pudo cambiar amortiguadores que parecían soldados. Un caso de escape oxidado en coche costero. Sin ver a WD-40 habrían tenido que cortar los pernos con amoladora, dañando componentes recuperables. Un consejo: aplicar WD-40 preventivamente en tornillos después de trabajar en ellos para facilitar futuro mantenimiento. Una técnica avanzada que pocos conocen. Después de aplicar WD-40, cubre el tornillo con papel film o cinta adhesiva. Esto evita que el producto se evapore y mantiene la penetración activa durante horas. En tornillos extremadamente oxidados de zonas costeras, algunos mecánicos combinan WD-40 con vinagre blanco aplicado previamente, creando una reacción química que disuelve el óxido más agresivamente. Limpiar y proteger terminales de sensores. Los coches modernos están completamente llenos de sensores electrónicos sofisticados. La comunicación entre sensores y computadora es absolutamente crítica.
Los conectores eléctricos se ensucian y corroen con el tiempo. Esto causa problemas intermitentes tremendamente difíciles de diagnosticar. Luces de check engine sin razón aparente. Sensores que fallan aleatoriamente. Muchísimas veces, el problema no es el sensor sino la conexión sucia. El Wadvid OD40 puede limpiar y proteger estos terminales efectivamente. Desconecta el sensor con motor apagado, batería desconectada si es posible. Rocía Wadvid OD40 en los terminales metálicos. Usa un cepillo pequeño o cotonete para limpiar la suciedad visible. Deja secar unos minutos. El Wadvid OD40 desplaza la humedad y deja una capa protectora. Reconecta el sensor. Muchas veces el problema desaparece milagrosamente. Especialmente útil con sensor de oxígeno, MAF, sensores de ABS. Cualquiera expuesto a los elementos. En la zona del motor donde humedad y calor aceleran la corrosión. Este truco puede ahorrar diagnósticos costosos en taller. Reemplazo innecesario de sensores que cuestan cientos de euros. Tengo el testimonio de un propietario con check engine intermitente por meses. Múltiples visitas a taller sin solución. La limpieza del terminal del sensor MAF con Wadvid OD40 resolvió el problema completamente. Un caso de sensor ABS que fallaba siempre en lluvia. La humedad en el conector era la culpable. El Wadvid OD40 lo selló y el problema nunca regresó. Un consejo: incluir limpieza de terminales en mantenimiento anual preventivo. Este truco es especialmente crítico en sensores del sistema de inyección electrónica, donde conexiones sucias causan mezclas incorrectas de combustible. Un sensor de temperatura de refrigerante con terminal corroído puede hacer que el motor arranque mal en frío o consuma excesivamente. Los sensores de posición del cigüeñal y árbol de levas son particularmente sensibles. Una mala conexión puede causar fallos de encendido que el conductor interpreta como motor gastado. En sistemas de tracción integral, los sensores de velocidad de rueda con conectores sucios generan activaciones falsas del sistema, creando comportamientos erráticos. Proteger herramientas de taller almacenadas en coche. Muchísimos conductores llevan herramientas básicas en el maletero. Gato, llaves, destornilladores, cables de emergencia. En ambientes húmedos o con cambios dramáticos de temperatura, las herramientas se oxidan rápidamente, especialmente en el maletero donde la condensación se acumula. Las herramientas oxidadas son menos efectivas y potencialmente peligrosas. Pueden romperse en el momento crítico. El WD-40 ofrece protección simple y tremendamente efectiva. Después de usar una herramienta, limpia la suciedad. Aplica una capa ligera de WD-40. Forma una barrera contra humedad y oxígeno. Previene la oxidación durante el almacenamiento. Especialmente importante para herramientas cromadas o de acero. Incluso los cables de batería benefician de tratamiento ocasional. Las pinzas se mantienen limpias y conductivas. Puedes hacer tratamiento preventivo de todas las herramientas una vez al año. Sacarlas, limpiarlas meticulosamente, aplicar WD-40, guardarlas apropiadamente. Garantiza que estarán listas cuando las necesites urgentemente. Nada peor que una emergencia en carretera con herramientas oxidadas completamente inutilizables. Tengo el testimonio de un conductor que tuvo un pinchazo. El gato estaba tan oxidado que no funcionaba correctamente. Casi causa un accidente al resbalar peligrosamente. Desde entonces, trata todas sus herramientas con WD-40 religiosamente. Un caso de cables de emergencia con pinzas corroídas. No hacían buen contacto, no podían arrancar el coche. La limpieza y tratamiento con WD-40 los restauró completamente. Un consejo: revisar y tratar herramientas antes de viajes largos. Este truco se extiende a otros elementos metálicos del maletero frecuentemente olvidados. La rueda de repuesto, especialmente el aro, el soporte del gato, tornillos de seguridad de las ruedas, triángulos reflectantes con partes metálicas. En zonas de alta humedad,
Incluso los mecanismos de bloqueo interno del maletero benefician de aplicación ocasional. Un consejo profesional: crea un kit de emergencia protegido, envolviendo herramientas tratadas con WD-40 en bolsas Ziploc, doble protección contra humedad. Para herramientas con mangos de madera, el WD-40 aplicado en las partes metálicas evita que la humedad migre hacia la madera causando pudrición. Aplicarlo como protector general después del lavado. La capa invisible que salva tu coche. Y finalmente llegamos al mejor truco de absolutamente todos. El más poderoso, el más completo y, curiosamente, el más desconocido de todos. Aplicar WD-40 como protector general después del lavado puede extender dramáticamente la vida útil del coche, mejorar su aspecto y protegerlo de casi todo lo que lo envejece: agua, polvo, sal y sol. Después de lavar y secar completamente el coche, solo necesitas rociar una capa muy ligera sobre las superficies metálicas y los plásticos exteriores, y luego pasar un paño de microfibra para esparcirlo uniformemente. No solo deja un brillo sutil y profesional, sino que crea una película repelente al agua y al polvo que puede durar semanas enteras. Esa película invisible evita que el barro se adhiera agresivamente. La sal del invierno no corroe los bajos. Los insectos o el alquitrán no se pegan a la pintura. En zonas costeras, actúa como barrera contra la humedad salina, que es la principal causa de óxido en chasis y tornillería. Aplicar después del lavado también protege las molduras. Los plásticos negros mantienen su brillo uniforme. Los detalles cromados lucen impecables. Incluso las llantas se benefician. Quedan más fáciles de limpiar, menos propensas a acumular polvo de frenos. Es el toque final que diferencia un coche limpio de un coche realmente bien mantenido. Un consejo extra: aplicar capa ligera en gomas de puertas y faros. Evitas resequedad y microgrietas. El WD-40 no solo limpia, conserva, embellece y protege. Este es el truco que profesionales del detallado no mencionan porque es demasiado barato para compartirlo. Y sin embargo, quienes lo conocen logran mantener coches impecables durante años, como si el tiempo simplemente no pasara por ellos. Tengo el testimonio de un detallador profesional. Este era su secreto de acabados perfectos. Siempre aplicaba WD-40 como paso final. Los clientes preguntaban qué producto mágico usaba. Nunca revelaba que era WD-40 común. Un caso memorable. Un coche blanco que siempre lucía recién lavado. El propietario aplicaba WD-40 después de cada lavado. El polvo y la suciedad resbalaban literalmente. La comparación con ceras y selladores que cuestan 50 euros o más es brutal. El WD-40 hace trabajo similar por fracción del precio. No reemplaza la cera completamente, pero complementa perfectamente. La filosofía es clara: capa invisible de protección constante. Un consejo para máximo beneficio: aplicar en todas las superficies excepto neumáticos y asientos. Incluir debajo de guardafangos y zonas ocultas propensas a óxido. Convertir el lavado mensual en ritual de protección completa. El resultado acumulativo: un coche que desafía el paso del tiempo. Ahora ya sabes por qué el WD-40 no es solo un lubricante. Es el mejor seguro de mantenimiento que puedes tener en tu garaje. Estos 20 trucos pueden ahorrarte literalmente miles de euros a lo largo de los años. Cada aplicación es una inversión minúscula con un retorno económico enorme. Un bote que cuesta menos que una hamburguesa puede proteger una inversión de miles.